buenas, ¿cómo están, gente? ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos. Y bueno, estamos nuevamente en una emisión del Disparador Creativo y seguimos con el tema anterior, el tema este de copiar para aprender o aprender de otra manera, o seamos creativos copiándole a otro, cosas por el estilo, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que nos está afectando hoy en día, por lo menos en la fotografía, quizás en otras expresiones también. Y continuamos con Elsa, no la dejamos que se vaya, así que bueno, Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. La fanaticada ahí siempre firme, presente, me parece genial. Y bueno, estábamos hablando de este tema de lo que significa esto del aprendizaje y de copiar y cosas por el estilo. Y una de las cosas que estábamos hablando es esta cuestión de decir, bueno, le copio a otro para aprender esa técnica. Yo creo que si vos aprendés los fundamentos, a manejar las herramientas y a aplicarlas, vas a desarrollar cualquier técnica. Vas a ver una imagen y sabes cómo podés llegar tranquilamente a eso o no. O sea, no necesitas aprender una técnica copiándole a otro. Lo que necesitas aprender son los fundamentos técnicos, comunicacionales, estéticos que tiene la fotografía, y con eso vas a desarrollarte en lo que vos quieras. El otro componente, que es lo que la gente no termina de entender, es que lo importante son tus experiencias, tu visión y cómo contás tus historias en la imagen. Bueno, pero ahí otra vez volvemos a lo que hablábamos en la emisión anterior, que implica un trabajo que no todo el mundo quiere tomarse. O sea, en definitiva, lo que vos decís es autoconocimiento. O sea, sentarse a decir, bueno, ¿de qué palo vengo yo? ¿Qué soy capaz de desarrollar? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Cuáles son mis puntos débiles? Y esto, cuidado. Puede ser para alguno complicado, ¿eh? Obviamente que sí, y sobre todo porque hoy en día tenemos infinitas posibilidades de entretenimiento. Yo creo que la palabra clave acá es entretenimiento. El entretenimiento es una industria. Hollywood, por ejemplo, sin ningún tapujo se define a sí mismo como la industria del entretenimiento. Sí. Yo suelo decir, yo no necesito que me entretenga nadie, yo no tengo tiempo de perder entreteniéndome. Hay tantas cosas por hacer y tenemos tan poco tiempo, que el tema del entretenimiento tendría que ser algo que nos diera rechazo. Es decir, no me entretenga, yo tengo que conocerme, tengo que conocer el mundo que me rodea para ver qué puedo hacer. Está bien. No quiero decir que tenga que ser 24/7, obviamente. El ocio... Hay cuestiones que la neurociencia hoy establece que las distracciones son parte de cosas que necesita el cerebro. Sí, pero yo creo que lo que está desfasado hoy en día es el porcentaje. La gente busca más que estar entretenida que estar utilizando su energía mental en cosas útiles. Bueno, mira, sí. Lamentablemente estamos generalizando. Caíste en la mía. Porque hay gente que está en otra, que está en la búsqueda, por supuesto, pero estamos hablando de lo general, digamos, de lo que se ve a simple vista, de lo que pulula o de lo que abunda, por decirlo de alguna manera. Encaucémonos, porque viste que nosotros nos vamos por la rama y terminamos en cualquier lado. Vamos a bajarnos de ese tren y volvemos al que nos lleva a la estación. Yo sigo apuntando a esta cuestión del aprendizaje. ¿A qué voy? Hay formas de hoy en día de aprender. Hoy en día conocemos porque ahora que hablamos de la neurociencia, hoy en día conocemos mucho de cómo funciona el cerebro. Ya desde hace un tiempo sabemos eso. Sabemos cómo la mente se relaciona con todo lo exterior, sabemos el tema de cómo influye el tema de los 5 sentidos para conectarnos con el exterior. Aparte está la pedagogía, que es una ciencia organizada y que ha estudiado desde hace más de 200 años cómo pero seguimos eligiendo optimizar el aprendizaje. En teoría, seguimos eligiendo métodos de aprendizaje del siglo XVI. Y no solamente eso, sino que aparte esos mismos, es genial esto, ¿no? Porque esos mismos que defienden ese tipo de aprendizaje copiándole a otro para encontrar su estilo, o sea, yo te copio a vos para encontrar mi estilo, es como muy retorcido el tema. Soy un súper recontramil defensor de la tecnología. Pero vos estás en contra de la tecnología. Yo, por ejemplo, el otro día decía... no entiendo cuál es la relación. En esto, escuchá. Yo decía,
La tecnología, ¿tá?, te permite copiar la estética de cualquiera. Ujú. Para algunos eso ya es ser fotógrafo, ¿está? Entonces, algunos siempre, viste, está el que agarra el chancho por la cola, viste, que entiende cualquier cosa. Eso abundan hoy en día. Ay, Pomar, pero hay que darle gracias a la tecnología por esto, aquello, otro. Yo no estoy hablando mal de la tecnología. Para mí la tecnología es fascinante, está buenísimo, es genial, ¿está? Lo que estoy diciendo es Que no sea una excusa para no ir más profundo. Claro, ahora, aquellos que defienden, vamos a decir así, el modelo de aprendizaje del siglo XV o del siglo XVI, que es el tema de copiar lo que hace otro, ¿entendés?, a su vez son defensores de la supertecnología. Entonces vos decís, ¿por qué no defendés la tecnología del aprendizaje, de la enseñanza? O sea, con la enseñanza te quedas en el siglo XV, pero en hacer las cosas lo haces con el siglo XXI. A ver, aplica todo el siglo XXI. El aprendizaje, la enseñanza, la fotografía, la tecnología, todo. A eso es lo que voy. Yo creo que... Hay un problema, perdón, de desconocimiento. sí. O sea, la gente no conoce Sí. que se puede aprender de otra manera. Entonces dice, bueno, Sí. esta me parece que es la forma y ahí vamos. El problema de eso es aquel que no quiere salir de ahí. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de aprendizaje, estamos hablando de neurociencia. Básicamente sabemos que para aprender cosas nuevas el cerebro tiene que automodificarse. Totalmente. Y sabemos que es vago y eso no le gusta. Es perezoso nuestro cerebro, sí. Entonces está buscando siempre excusas para evitar automodificarse, para quedarse como está, para que no lo saquen de su zona de confort, vamos a decirlo así. Sí. Entonces ahí yo creo que está la lógica de ese tipo de reacciones. Pero bueno, el tema es que esa misma persona que hoy reacciona así, quizá el día de mañana reflexiona y dice, bueno, no, vamos a investigar a ver si por este camino se puede ir un poquito más lejos. Yo creo que como reacción inicial es natural y está justificada en ese sentido. Ahora el problema es cuando vos te quedás en eso, te aferrás a defender. Sí, no te querés mover de ahí. Claro. Pero a ver, hay cosas que son, miren, elementales. Y ya que estamos, vamos a mencionarlas, porque si no, alguno va a decir, bueno, mucho bla bla, pero tirar algo concreto. Ya desde hace un bastante tiempo atrás, y cuando hablo de hoy en día, estoy hablando también del siglo pasado, sabemos cómo trabaja nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cerebro, qué cosas le gusta, qué cosas no le gusta, cómo comprende, qué cosas no comprende, cómo le resulta más fácil entender, por ejemplo, una imagen y cómo no. Alguien que ha aportado muchísimo a esto fue la Gestalt, ¿tá?, con el tema de sus estudios acerca de la reacción del ser humano a determinados estímulos. Que también fue utilitario. O sea, sí. la función que tenía, había que reconstruir un mundo posguerra y había que optimizar. No había tiempo que perder y había todo estaba cambiando y había que buscar las maneras óptimas. Aparte, bueno, sabemos que es la mentalidad un poco de aquellos lares, ¿no? Sí, de Europa del Norte. De Europa del Norte, del tema de racionalizar. Entonces, en ese sentido tenemos que reconocer una vez más lo utilitario. O sea, no es para ver qué había, sino que tenía la función de decir, bueno, tenemos poco tiempo, tenemos poca plata, hay que reconstruir el mundo, ¿cómo optimizamos? Y el estudiar el comportamiento, los gustos, las reacciones del ser humano fue precisamente con el fin utilitario de optimizar la reconstrucción. Bueno, pero tenemos esa información. Obviamente. Entonces, por ejemplo, sí, y se fue complementando, estamos hablando de 80 años atrás. Pero, por ejemplo, tenemos cuestiones básicas. Para el cerebro, lo que está a la derecha tiene mayor peso visual que lo que está a la izquierda. Lo que está enfocado tiene más peso visual que lo que está desenfocado. La figura humana es lo que más peso visual tiene sobre cualquier otra cosa. Algo claro sobre fondo oscuro destaca más que algo oscuro sobre fondo claro. O sea, tenemos toda una serie de cosas y una serie de pautas y herramientas, por ejemplo, estoy yendo muy elemental, ¿no? Sí. Que las podemos aplicar en lo que hacemos. Tenemos todo el conocimiento de la combinación de colores. Hay algunos que hoy, gracias a Dios, están descubriendo el tema de la famosa paleta de colores y esas combinaciones y qué produce y lo que son las armonías, lo que son los contrastes. No todo, ¿no? Porque le pasado a uno me decía que no, para él no, la armonía no era así. Para él la armonía era combinar distintos colores como la música. Digo, para no empezar a mezclar cosas. Y segundo, ten en cuenta algo, a nadie le importa lo que es para vos. O sea,
Gente, a ver si entendemos algo. Sí, sobre todo, no quiere decir que no se puedan expresar opiniones personales. Sí, expresar lo que vos quieras, pero no lo tomes como un fundamento. No. Algo que se te ocurra a vos y que no sabes ni de dónde viene. Pero que aparte es algo que ya está demostrado y establecido que es de otra manera. O sea, vos podés, digamos, filosofar o podés tirar así propuestas de cosas que todavía no están demostradas, pero esos fundamentos intentes ampliar esos fundamentos, pero partís de ahí, de ese fundamento. Sí, bueno, sí, porque eso ya está establecido. Tenés gente que dice que no, que el fundamento para ellos no es así, él lo ve de otra manera y punto, se terminó. Entonces, y ahí tenemos también otro gran problema. Hoy en día cada uno entiende lo que le parece. Bueno, pero yo creo que si la gente está en esa postura, no tiene sentido pelearla, vamos a decirlo así, para que salga de ahí. Te va a partir un rayo, hermano. A joderse. Bueno, sí, pero yo creo que uno tiene que compartir y tiene que estimular a aquel que quiere. Seguro, pelear con el otro es una pérdida de energía que no tiene sentido. Está la cuestión que nosotros siempre decimos, que en la medida que uno aporta y que uno comparte y da, hace lugar para obtener más. Evidentemente hay un montón de gente que está entrando en esta dinámica. Claro, pero no quiere decir que haya que tirarle a todos. No, está bien, pero a ver, pero por eso te digo, yo creo que una de las cosas que sí, y que esto me gustaría que queden claro, es que necesitamos entender que si bien esos fueron métodos de aprendizaje a la fuerza, o sea, no quiere decir, ni quiere decir que haya sido lo ideal. Era lo que había. Era lo que había, y aparte, como estaba diciendo Elsa, en realidad quiero que sepan aparte una cosa, aquellos que no saben, Elsa estudió la licenciatura en comunicación visual, o sea, hay un estudio ahí de lo que es la historia del arte y un montón de cosas, ¿no? Pero lo que nos estaba diciendo ella con respecto al tema de que, bueno, era una cuestión utilitaria, o sea, venía a trabajar al atelier, tenés talento, no tenés talento, tenés condiciones, no tenés condiciones, no tenés condiciones, no tenés talento, te pegaban una patada que salía volando por la ventana, era así de fácil, porque el pintor o el maestro lo que le servía era que el aprendiz venga y le haga los trabajos que tenía que hacer, aquello, como decís vos, que es tedioso, o aquello que de alguna manera, viste, no necesitaban, o a veces Exacto. los tenían lavando los platos y limpiar los pisos, yendo a hacer los mandados, sí. Exactamente, entonces era el che pibe. Pero a lo que vamos es que hoy en día tenemos un montón, y si no quieres pagar, está todo bien, no hay problema, no hagas cursos, no pagues nada, pero tenés formas de aprendizaje con las cuales vas a poder desarrollarte mucho mejor. Es una cuestión de que hay que buscar, hay que probar, ¿está? Creo que nos debemos una charla también en el futuro de los autodidactas, porque hay un montón de que hoy en día quieren ser autodidactas, pero que vos le pases los libros que leíste, las cosas que hiciste, claro, acortame el camino, ¿viste? Y no es así el chiste. Bueno, en cierta manera el autodidacta no quiere decir que no se apoye en ningún sentido en las cosas que ya están. No, más vale que sí. Pero bueno, evidentemente es un camino mucho más largo. Y yo creo que también hay que reconocer que por el otro lado hay una falencia. Quizás en otras disciplinas... el timbre malvado. Bueno, pero déjame cerrar ese concepto. En otras disciplinas quizás hay sistemas de aprendizaje mejor desarrollados, pero en cuanto a fotografía me parece que también hay esa dispersión, porque no hay buenos planes de estudio, por decirlo de alguna manera. Eso sí. No hay esa postura de parte de los maestros de decir, bueno, ¿qué tiene que aprender un fotógrafo y sistematizarlo? Entonces por eso hay tanta dispersión, bueno. y que nadie sabe para qué lado agarrar. La semana que viene. Ajá. ¿Qué tiene que saber un fotógrafo? Bien, bueno. Ahí ya tenemos el tema. Muchas gracias, Elsa, por estar siempre con nosotros. Y acá nombrás a Elsa y ya es tremendo. Bueno, no la nombro más. Gente, muchas gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en el Disparador Creativo, y seguimos la semana que viene.